La pelota giró en Múnich, se jugó la final de la Champions League entre el Inter y el PSG. Y hay finales que son aburridas por la paridad de los equipos, porque hay pocas situaciones de goles, porque se respetan mucho. Y finales que son aburridas por la diferencia entre ambos equipos. Y hoy es el caso de esto último, un partido que se definió desde el primer minuto. El PSG fue muy superior al Inter y se consagró campeón después de ganarle 5-0. Sí, una final de Champions termine 5-0 ya te dice lo que fue. Como digo, el PSG fue superior desde el minuto 1 hasta el 90 porque el árbitro no dio ni un minuto más. Se jugaron 90 minutos, punto, porque 5-0 que ibas a poner más 2 no servía de nada. Un PSG que presiona muy bien arriba, que no lo dejaba jugar al Inter. El Inter mucho pelotazo y la tiraban afuera porque no tenían referencia. Un medio de la cancha totalmente que no tenía el Inter, no tenía medio de la cancha. Neves con Vitinha y con Ruiz se los comió a Calhanoglu, Mkhitaryan y a Varela, que no vieron la pelota. Hay que hablar de Varela, que mamita, a Varela mucho lo pintaban como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Hoy ni apareció y el segundo gol en gran parte es culpa de él. Vamos a ir analizándolo después. Pero como digo, un PSG que presionaba alto, que cuando no podía presionar alto, superaban esa presión, se metía atrás y salía muy rápido de contra, pero defendían los 11, atacaban los 11. El primero en hacer la presión era Dembélé. Hay un famoso video donde Luis Enrique le dice que las figuras, los cracks, le dice a Mbappé, tienen que ser los primeros en defender, presionando alto, presionando alto. Hoy Dembélé fue un claro ejemplo de eso. Un equipo muy comprometido, un equipo que cuando tiene la pelota la circula rápido, que se mueve por todos lados. Yo no sabía de Dembélé que juega, supuestamente es un falso 9, pero aparece por la derecha, por la izquierda, por el medio, mitad de la cancha. Hakimi lo mismo, aparece de 9, aparece de extremo, de 5. La verdad que es una locura la movilidad de ese equipo, como Luis Enrique lo trabajó y lo hizo. Es una máquina, el PSG es una máquina. Vamos a ir poco a poco. El Inter salió con su mítico equipo de 35 años para arriba. Hoy se notó mucho la diferencia en la edad. El PSG tiene un equipo totalmente joven y la otra cara de la moneda, el Inter, que tiene un equipo totalmente veterano y la juventud lo pasó por arriba. El primer gol llegó a los 9 minutos tras una jugada de pases del PSG muy buena, donde el mejor jugador del PSG, Vitinha, que es un escándalo, mete un pase filtrado Doué muy bueno, y Doué la pasa al medio para que Hakimi meta el 1-0 como 9, sin arquero. En una habilitación, Di Marco habilitaba a todos. Di Marco, no sé, Di Marco, el partido de Di Marco, mamita. Lo que le cuesta defensivamente a Di Marco es impresionante. Lo vimos contra Barcelona con Lamine Yamal, pero hoy también. Hoy en el primer gol está por la derecha cuando él juega de lateral izquierdo y habilitando a todo el mundo. La verdad, perdidísimo Di Marco, que en el entretiempo tuvo que salir. Pero ahí llega el primer gol con Hakimi de 9. Y ahí ya uno ya notaba que el partido estaba definido. Después el primer gol uno ya notaba que al PSG lo iba a pasar por arriba y así fue, siguió. Los primeros 20 minutos del PSG fue un escándalo. Y el segundo gol llega de una contra, como digo, donde Varela tiene para mí cierta responsabilidad. Porque es un lateral ofensivo para el Inter, que lo hace al área Dumfries, porque lo único bueno que tiene el Inter fue el juego aéreo. Lo hace al área, hay unos rebotes, parece que la pelota se va a ir al córner. Varela lo único que tenía que hacer era poner el cuerpo para que Pacho no la despeje. Y Varela va tan flojo a poner el cuerpo que fuese un partido más. Y Pacho la puntea antes de que salga, se arma una contra letal donde la agarra Dembélé, la lleva. Está del otro lado solo Doué, viene el cambio de frente, Doué la controla, patea, tiene suerte porque hay un desvío y termina poniendo el 2-0 en los 20 minutos y ya se veía que iba a caer una goleada. Solo faltaba saber por cuántos goles. Y bueno, el Inter ya estaba pidiendo el entretiempo, los 20 minutos, porque lo necesitaba realmente, porque estaba perdidísimo en la cancha. Quizás después de estos primeros 20 minutos pisó un poquito el freno el PSG y el Inter pudo respirar un poco más. Tuvo dos situaciones de gol nomás el Inter en todo el partido, diría, por corners, literalmente. La más clara fue un cabezazo de Thuram que se va afuera, ni siquiera fue entre los tres palos. Y sobre el final del primer tiempo el PSG volvió a retomar el control de la pelota, los movimientos, todo, y no cayó el tercer gol de milagro y nos íbamos al entretiempo con un 2-0 que podía haber sido mucho más abultado. Llegando ya al segundo tiempo, el Inter salió un poquito mejor, se paró unos metros más arriba, porque vas perdiendo 2-0, era algo evidente, pero le dejaba unos espacios atrás impresionantes al PSG que los explotó, pero mejor imposible. El tercer gol llega en los pies de Doué nuevamente, tras una gran jugada de Vitinha que se la dan Belé, tira un taco, se la devuelve Vitinha.
la controla, se la da Doué y Doué define el primer palo. La verdad que es un golazo el tercero del PSG, pero el cuarto también es un golazo. La verdad que el PSG, un escándalo lo que jugó el PSG esta final. La verdad que si me pongo a analizar todos los goles, podría hacer un video de 10 minutos y no es la idea. Pero fue una paliza del PSG futbolísticamente. Termina metiéndole 5 goles y nunca estuvo cerca de hacer al menos uno el Inter. Fue totalmente penoso, no le hizo honor a su historia. Un grande de Italia, uno de los más grandes del mundo incluso. Un equipo con 3 Champions, con 3 Copas del Mundo, con más de 20 Serie A's. Y la verdad que perder 5 a 0 una final sin sangre, sin garra, algo que justamente los tanos los caracteriza es la garra, el ir fuerte, el ir a raspar. Va perdiendo 5-0, al menos tirar una patada, yo qué sé, no es caballo, pero bueno, demostré un poquito de que te está jodiendo perder 5-0. La verdad que un equipo totalmente apático y que jugó muy mal al fútbol encima. Porque vos podés perder jugando mal, pero por cómo jugaste y sin ganas, sin ambición, ¿sí? Fue como si fuese un partido más. Y el PSG todo lo contrario, como digo, jugando muy bien al fútbol, un equipo trabajado, un equipo con ganas, un equipo que quería ganar la Champions y se notó desde el minuto 1 hasta el 90. Hay que hablar de Luis Enrique, claramente, un Luis Enrique que bueno, le hicieron este honor después del partido por lo de la hija que falleció en 2019. Y bueno, es la famosa imagen de él con la hija después de ganar en 2015 la final de la Champions con el Barça, donde con la bandera la clava en la mitad de la cancha, el PSG hizo memoria de eso y hizo esa bandera cambiando los colores por los de justamente los del Paris Saint-Germain. Y hay que hablar de Luis Enrique, que si alguien lo merecía era justamente el técnico español, que después de su paso por la selección un poco malo porque pierden contra Marruecos en un partido que claramente deberían haber ganado y se hizo el meme de los 500.000 pases sin sentido, los penales. Pero fue al PSG, lo agarró al PSG, que era un PSG medio en reestructuración, se habían ido Neymar, se habían ido Messi, estaba solo Mbappé. Él agarra a ese equipo, incorpora algunos jugadores, quizás no de tanto nombre, porque Vitinha no era un jugador de nombre, Neves tampoco, Pacho tampoco, y lo hizo un equipazo. El año pasado llegó hasta la semi de la Champions y quedaron eliminados. Y él había avisado ya con anterioridad que sin Mbappé este equipo iba a mejorar. Él dijo, yo a Mbappé no le puedo controlar los movimientos en la cancha, él se mueve como él quiere. Él se va el año que viene y yo voy a controlar absolutamente todo lo que pase. Y eso mismo ocurrió. Él literalmente es un equipo comprometido desde el mejor que puede ser Dembélé o Vitinha hasta el peor. Todos están comprometidos en el PSG. Y eso es difícil hacer cuando tenés figuras del nombre Mbappé, Messi o Neymar. Vos no le puedes decir bajen a retroceder, presionen alto, presionen, corran. Por más que quizás estén comprometidos, no significa que no estén comprometidos, pero son figuras con ese ego que vos no, quizás si les decís esas cosas no los puedes controlar después y se te puede armar un lío bárbaro. Y pero con jugadores con menos nombre como Doué, que recién está arrancando su carrera, y aunque parezca que lleve 5 años en la élite, está recién arrancando su carrera. Dembélé, con figuras como Kvaratskhelia, que llegó a mitad de año. Esto se hizo posible, él los controló. El primero que presiona defendiendo, el primero que defiende es Dembélé presionando arriba, una presión conjunta en el equipo. Ninguno está en la suya dando vuelta, caminando en la cancha, están todos corriendo, todos buscando la pelota. Cuando tienen la pelota están moviéndose todos constantemente por la cancha. Doué aparece en el primer gol en la parte de delantero. Dembélé no sale ni en la imagen adentro del área, y eso que es el 9 supuestamente. Pero que están en constante movimiento, entonces todos pierden la referencia. Di Marco aparece como de lateral derecho cuando él es lateral izquierdo, y eso se debe a la movilidad de todo el equipo, que no tienen a quién marcar, no saben cómo defenderlo, y eso es toda del técnico, literalmente toda de Luis Enrique, que hizo de este PSG, como digo, una máquina, defendiendo y atacando sobre todo. Y la verdad que si alguien quería que gane el PSG, esto a por Luis Enrique, porque creo que el PSG, nadie empatiza con el PSG por los árabes, por el quilombo con Messi, con el quilombo de todos los años que tiene el PSG. Y si alguien lo merecía era justamente Luis Enrique. Pero como digo, una final de Champions muy aburrida. Yo creo que fue la peor final de Champions del siglo, por no decir de la historia, porque no las vi todas. Pero sin duda la peor final por lo desparejo que fue los equipos. Un PSG muy superior al Inter, que nadie se lo imaginaba en la previa. Quizás el favorito a ganar era el PSG por cómo estaba jugando, por cómo se había caído el Inter en las últimas fechas.
Pero nadie se esperaba un 5-0 como el que ocurrió hoy y que ni siquiera patea al arco el Inter. Porque al menos es un equipo con historia. Voy a decir, bueno, tal vez la historia juega también estos partidos. Pero no jugó nada. Fue una paliza. Parecía un equipo de primera división contra un equipo de segunda. Y el PSG consuma así su tercer título en esta temporada. El primer triplete en su historia, claramente, porque no habían ganado nunca la Champions. El segundo triplete en la historia de Luis Enrique. Y les queda el Mundial de Clubes y las Supercopas más adelante. Lo que puede ser el sextete del PSG y sería algo histórico. Solamente hay dos equipos que lo consiguieron, que son el Barcelona y el Bayern Múnich en el 2021. Así que bueno, veremos el Mundial de Clubes qué pasa con este PSG, que claramente es el favorito por cómo juega el fútbol. Comparte grupo con Botafogo y Atlético Madrid de más fuertes. Es un Atlético Madrid contra el que ya jugó y perdió justamente en la Champions 2-1 en un partido insólito que lo cagó a pelotazos y terminó perdiendo en el último minuto. Pero bueno, veremos qué ocurre en ese Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes que va a estar hermoso, con muchísimas estrellas, con muchísimos equipazos como son el PSG. Pero nada, díganme qué opinan de esta final de Champions. Como yo digo, la peor que haya visto yo por la diferencia de nivel. Hubo 5 goles, sí, pero 5 del mismo equipo. Los estoy leyendo como siempre y nos vemos en la próxima.